Ya estamos trayendo de manera satisfactoria todos los registros de la base de datos con sus respectivas relaciones, pero nos quedó afuera todavía el tema de guardar información de la base de datos. Yo en los productos tengo las distintas categorías a las cuales pertenece y un determinado proveedor. Sin embargo, cuando creo o edito un producto, las categorías que tengo son estas dos, cuando en la base de datos tengo un par más de categorías y los proveedores ni siquiera figuran para poder seleccionarlos. O sea que tal como hicimos en el video anterior de traer automáticamente las relaciones, vamos a ver ahora cómo hacemos para almacenar los registros que están vinculados entre distintas tablas. Pero antes de hacer eso, tengo que corregir dos cositas que quedaron del video anterior. Si yo voy a las categorías y le digo que quiero agregar una categoría y pongo como nombre prueba y lo guardo, esto corta con un error porque habíamos hecho una serie de cambios donde ya el this no existe, no funciona en el repositorio de categorías en la línea 33. Este this getID ya no existe porque no estoy en la clase ni en el entity model, sino que estoy parado en el repositorio. Lo que tendré que hacer es sacar el ID directamente de la categoría. Actualizo y tengo acá el eco de la consulta y el bardump de los parámetros de prueba. Esto está pasando en el entity model en la línea 63 y vamos a ver que acá tengo el bardump de los parámetros de reemplazo, el eco de la consulta. Estoy cortando el código y no estoy haciendo siquiera el execute. Esto lo voy a eliminar y si tengo que cortar el código en los ejemplos de hoy, lo vamos a hacer en los respectivos archivos. Actualizo y tengo la categoría de prueba que acabo de dar de alta. Hagamos entonces que todas estas categorías aparezcan en el formulario de agregar o editar un determinado producto, porque por ahora tengo dos que están hardcodeadas. Para eso lo que tengo que hacer es ir al controller y buscar el lugar donde defino el PHP que se va a mostrar como vista y mandarle tanto las categorías como los proveedores sacándolos de sus respectivos repositorios. Cerremos esto, vamos a abrir el controller de productos y vamos a buscar tanto el alta como la edición y vamos a decir que las categorías van a ser de categorías repository, el all para que traiga todo y los proveedores van a ser de proveedores repository, el all. Y lo vamos a mandar a la vista. Vamos a mandar que categorías sea categorías y que proveedores sea proveedores. Esto lo vamos a copiar, vamos a pegarlo en el edit también, porque el edit también tiene que mandar estos datos al formulario y vamos a copiar la búsqueda de los registros. Ahora, el formulario que usamos como vista, que se usa tanto en el edit como en el alta, va a tener esos dos listados. Vamos a buscar en las vistas de productos el formulario y donde está el listado de categorías me voy a quedar con una sola categoría y voy a hacer el for each que itere de respuesta las categorías as c como alias. Cerremos esto y donde termina el label hacemos el end for each. Y por cada una de las categorías vamos a hacer el eco de esa categoría, el get ID. Y donde estaba estáticamente el nombre de pizzas, vamos a hacer el get categoría. Entonces, si vengo acá y actualizo, tengo las distintas categorías. Más allá de la cuestión estética de que acá está el texto y arriba está el checkbox, podemos ver que están todas. Y para el proveedor vamos a hacer un menú desplegable, un combo. Así que voy a duplicar esto. Le vamos a poner como label proveedor. Y esto es el label for proveedor. Y me voy a quedar con un solo option y lo voy a repetir por cada uno de los proveedores que hay. Voy a copiar el for each de categorías y el end for each. Y en vez de recorrer categorías, recorremos proveedores, as p de proveedor. Y donde está el value, hacemos el eco de ese p get ID. Y donde va el texto, hacemos el eco de el proveedor con su get proveedor. Vengo a la web, actualizo y tengo los distintos proveedores y tengo las distintas categorías. Ahora, cuando yo doy de alta cualquier producto nuevo, por ejemplo, producto de prueba, y defina las distintas categorías en las cuales figura y defina el proveedor que le corresponda, a la hora de ejecutar esto, de crearlo o de editarlo, vamos a pasar por el repositorio de productos por el método set, que es el que se encarga de procesar las peticiones. Si me fijo en el controller, cuando recibo un post, todo ese post que recibí lo mando al set del repository. Vamos a ir al repositorio, el método set, y así como seteamos el nombre y seteamos el estado, deberíamos empezar a setear cada uno de estos atributos, el listado de categorías y el proveedor que corresponda. Voy a hacer un die a esta altura, porque ahora nos tenemos que concentrar en todo lo que pasa con el alta y la edición de un producto, y vamos a hacer el bar dump del producto que se generó. Voy a venir acá, voy a darle a agregar producto y vamos a ver que por ahora tengo la tabla productos con su respectivo alias,
con el nombre que seteé, el estado que seteé, no tengo categorías y no tengo proveedor porque todavía no llamé a los métodos que cargan esta información. Y en primera instancia sería tan simple como decirle, vamos a hacer del producto el set proveedor, que sea el post de proveedor, y vamos a hacer del producto el set categorías, que son métodos que tenemos creados en la entidad producto. Vamos a hacer el post de categoría, y acá tengo un error que me olvidé de modificar. Categoría en el formulario son checkbox, tienen el nombre categoría. Si lo dejo así como está, visto y considerando que cada control acepta un nombre único por elemento, siempre me va a llegar la última categoría que tilde, no me van a llegar todas. O les pongo un nombre distinto a cada una y después hago el post de cada nombre distinto, lo cual sería inmanejable, o en el nombre le pongo corchete corchete como si fuese un pseudo array, porque para HTML esto es un string, pero PHP va a querer que reciba un array de categorías. Entonces, cuando venga acá, este post de categoría va a ser un listado de uno o muchos elementos. Vamos a volver un paso para atrás, actualizo, así cambia el name, pongo como nombre producto de prueba, elijo un par de categorías, elijo el proveedor, creo el producto y podemos ver que ahora tengo un array de categorías. El único error que tenemos que manipular en este caso es, si vuelvo atrás y no elijo ninguna categoría, el array no llega si no elijo al menos un elemento. Por lo cual vamos a hacer el post de categorías, pero si no tengo ninguno va a ser un array vacío. Actualizo y ejecuto y podemos ver que ahora tengo un array vacío en categorías y tengo un proveedor. Volvamos atrás, seteemos sí un par de categorías para ver esto, seteemos sí un proveedor y guardemos. Ahora bien, esto sería tan simple como guardar los IDs. En definitiva, eso es lo único que necesito. Tengo que ir a la tabla de categorización y decirle cuál es el producto que estoy creando o editando, obtener su ID y cuál es cada una de las categorías que acabo de recibir, es decir, la 6, la 1 y la 2. Y en el caso del proveedor, vamos a volver al producto un segundo, sería tan simple como escribir esta columna con esa ID. Si fuésemos por este camino, ya está todo resuelto, lo único que hay que hacer son los insert o los update pertinentes para manejar esta información. Pero como estamos manejando objetos y nuestros set categorías y set proveedor esperan un objeto proveedor y un listado de objetos categorías, voy a seguir aferrado a la teoría de la orientación a objetos y en vez de guardar los IDs, voy a guardar los objetos formales. El objeto categoría con su nombre de categoría, con su estado de categoría, con la fecha de creación, el proveedor con su respectivo contacto. Vamos a guardar los objetos que nos da la base de datos cuando elegimos estas categorías o cuando elegimos este proveedor. A favor nuestro hay un método que se encarga de eso, que es el método find. Entonces, si bien va a ser un camino un poco más largo, pero nos va a servir para terminar de entender la teoría de objetos, voy a guardar en vez de los IDs los objetos para después volver a usar los IDs. Arranquemos con el proveedor, que es el más fácil de entender. Voy a venir a el set proveedor y en vez de guardar el ID, vamos a ir a proveedores repository y vamos a hacer un find de este ID. Y me va a decir que el método find no existe. Si vengo al repositorio, voy a ver que tengo solamente seteado el all. Por lo cual yo podría venir acá y decirle, haceme el public static function find, que recibe un ID y que hace el select de todos los datos de la base de datos que correspondan a un proveedor, mientras que tenga el ID que acabo de recibir. Pero si nos fijamos un segundo, y voy a hacer una tangente para terminar de emprolijar código nada más, si nos fijamos en el repositorio de usuarios, el all crea un nuevo usuarios model y trae todo. En proveedores creo un nuevo proveedores model y traigo todo. En productos tengo un nuevo productos model y traigo ID y nombre. Y en el caso de categorías tengo un nuevo categorías model y traigo el ID y la categoría. Esto lo habíamos hecho originalmente porque teníamos el problema de las mayúsculas y las minúsculas. Nuestra base de datos tenía los campos en mayúscula y cuando los traíamos así no se mapeaban con los atributos de la clase que estaban en minúscula. Pero en algún momento, en la entidad principal, en el Entity Model, seteamos que queríamos todos los atributos en minúscula. O sea que ya no hace falta que objeto por objeto definamos el find, el all, el delete, el update, el new que nos daba un objeto vacío. Todo eso lo estamos definiendo objeto por objeto y si el día de mañana manejo nuevas entidades y les creo sus repositorios, tengo que a cada uno decirle cómo se comporta el all, cómo se comporta el find, cuando en realidad lo podíamos tener definido en una clase de la cual todos los repositorios se extiendan y se lleven las funcionalidades de regalo. Y eso es lo que vamos a hacer, esa es la tangente que voy a tomar para emprolijar código. Voy a ir al directorio de repositorios y voy a crear un nuevo archivo que va a ser un base repository. Base repository va a tener todos los métodos que sean en común en todas las clases y solamente va a recibir por parámetro o por el camino que sea las cosas que sean diferentes. Voy a definirle el namespace que le corresponde, que esto es de app repositories,
y voy a hacer la clase base repository, que en primera instancia voy a copiar todo lo que tiene productos repository. O sea que lo voy a poner justo delante de productos, así lo tenemos juntos. Me voy a llevar el all y lo voy a cortar de productos repository. Me llevo el all. Me voy a llevar también el find y también lo borro. Me voy a llevar el new, el que nos da un objeto vacío para poder crear los contenidos. Y me voy a llevar, no el set, me voy a llevar el delete. Estos métodos son todos iguales para todas las clases. Todas las clases tienen tráeme, en vez de id nombre, tráeme todo. Y acá tráeme, como definen los otros argumentos, asterisco. Creamos un nuevo objeto vacío y borrame el objeto que recibí como argumento. Esto se llamaría ítem y a ese ítem de manera agnóstica, cualquiera que sea el ítem que recibí, lo voy a borrar. Ahora, tengo un problema porque el base repository entonces solamente me serviría para crear productos. Bueno, puntualmente la clase con la cual vamos a trabajar no va a estar definida en el base repository, sino en cada uno de los repositorios que extiendan de base repository. Y esto lo vamos a hacer con un atributo protected. Los atributos de tipo protected eran aquellos que se creaban en una clase, y cualquier otra clase que extienda de esta misma se va a llevar el atributo para lectura y escritura. Entonces voy a venir arriba de todo, le voy a decir que tengo un protected, lo voy a hacer static como todo, pesos model, y pesos model va a ser el objeto que vamos a construir en todos los new. En vez de hacer un new productos model, vamos a hacer un new static pesos model. Lo mismo va a pasar en todos los casos donde hice un new static model y new static model. Y en los casos en los que dice producto, que es de la clase de la que sacamos este template, va a ser item. El item va a ser un static model y a ese item le voy a hacer un select. Y el ítem va a ser un static model y voy a hacer el select que corresponda. Ahora, este static model, que es este mismo, lo vamos a sobreescribir en cada clase que use base repository. Productos que perdió todas sus funciones y se quedó solamente con el set, le vamos a decir que extienda de base repository. Me estoy llevando find, find all, new y delete, pero para que funcione le voy a tener que decir que ese static model, que es protected, ese protected static model va a ser, y le vamos a pasar el nombre de clase, que ya la tengo, porque antes hacíamos todas las consultas desde este repositorio. Voy a copiar productos model y para que no lo confunda con una constante, le voy a decir que esto puntualmente es la clase productos model. Entonces ahora el model tiene productos y cualquier otro repository que extienda de base repository, mientras tenga definido su modelo, va a ser instancias de esa clase principal. Voy a copiarme de acá hasta acá y lo voy a hacer entonces en proveedores repository, que era el que no tenía el método find. Le voy a borrar el método find, le voy a borrar el método all y le voy a decir que esto extiende de base repository y que el modelo no es productos model, sino que es este de acá, proveedores model. Entonces, si ahora vuelvo al repositorio de productos y en este método que colapsé me fijo el find de proveedores, ya no me tira error, porque lo está sacando de la clase principal. Vengo acá, actualizo y podemos ver que ahora el proveedor es un objeto de la clase proveedor que tiene su respectivo nombre, su respectivo ID y el contacto asociado, porque al traer el objeto por find estoy trayendo todas las relaciones, que por ahí para este caso de insertar es irrelevante, pero es lo que hace el núcleo que definimos en el entity model. Vamos a terminar de extender el base repository a todas las demás clases, o sea que me voy a copiar esto del extends y el static model y vamos a buscar categorías repository, no lo tiene. Vengo acá, pasteo y le digo que el modelo principal es categorías model y borro el all, borro el find, borro el new y borro el delete. El set lo dejo porque en el set definimos cada uno de los campos que forman parte de este objeto. Eso sí es distinto entre cada una de las clases. Productos creo que ya lo tiene, sí, metamos un enter acá por prolijidad. Proveedores ya lo tiene y usuarios no lo tiene, así que le vamos a definir también que extiende el base repository. Ya no necesito más el all y vamos a llevarnos usuarios model como clase principal. Entonces de acá en adelante, si tengo que crear nuevos repositorios, voy a crear el repositorio con su respectivo nombre y va a extender de base repository para llevarse todo el comportamiento principal de las clases y cualquier método específico de un repositorio, sacar una cuenta o parsear información, va a suceder en su propio repositorio, no va a pasar en la clase principal. Lo único que tendría que garantizarme es que si el día de mañana yo creo un repositorio que empiece con A, por ejemplo, no sé, archivos repository, va a cargarse en el autoload después del base y va a explotar. O sea que en nuestro autoload, así como una vez cargamos primero el entity model, deberíamos decirle que de repositories primero me tiene que cargar el base repository.
Habiendo hecho este cambio, cerremos todo de vuelta, volvamos al producto repository, a donde estábamos guardando información, y así como buscamos el objeto proveedor, lo mismo tengo que hacer ahora con cada una de las categorías. No voy a tener los IDs de categorías, sino que categoría por categoría voy a ir a buscar los objetos que correspondan. Entonces voy a crear un array de categorías que va a estar vacío. Hacemos un for each de esto, que si no lo tengo es un array vacío, y pongámosle como alias c de categoría, y lo que vamos a hacer es en categorías empujar a agregar un elemento que va a ser de categorías repository, el find de cada una de estas categorías, que si nos fijamos serán cada uno de los IDs. De hecho le podemos poner ID en vez de as c, as ID, y anda y buscame ese ID en particular. Entonces, así como seteé el proveedor, voy a setear las categorías, que va a ser este array de todos los que mandé, y si no elegí ningún elemento de categoría será un array vacío. Actualizo y podemos ver que ahora las categorías también son un array de 3 elementos, con la primera categoría, la segunda categoría y la tercera categoría. Lo único malo de esto que hicimos es que al estar iterando cada categoría, estoy haciendo una consulta extra al SQL por cada categoría que elegí. En un sistema con mucha concurrencia, esto puede traer un costo operativo. En la vida real es atómico y no nos damos cuenta. Pero si queremos podemos optimizar esto a hacer un único método que traiga todos los registros que pido por un determinado ID. En vez de traer elemento por elemento como es el find, quiero pasarte una colección de datos que me tenés que traer, un listado de arrays, y en base a eso me traes un listado de respuesta. Esto se puede hacer diciéndole, vamos a buscar el base repository, que es el principal, que en vez de traer todo donde el ID sea un solo registro, si acá pusiésemos un in, podríamos pasar entre paréntesis un listado de valores. Fíjate que sea el 1, que sea el 5 y que sea el 7. Entonces me va a traer todas las categorías que coincidan con ese listado de opciones. Lógicamente no lo voy a hacer en el find. El find tiene la responsabilidad de traerme un único elemento. Vamos a hacer un segundo método que va a ser find all. Voy a clonar este porque se parece bastante y le vamos a decir que en vez del find quiero hacer el find all, y en vez de traer un ID voy a pasar varios IDs. Voy a crear una instancia del objeto porque lo necesito para hacer el select. Este true era para traer un solo registro, por lo cual se va porque tengo que traer más de uno, y le voy a decir que el filtro where va a hacer que el ID esté dentro de un determinado listado de IDs. Y este listado de IDs lo que tiene que lograr es tener una cadena de texto, ese es el objetivo final, con un ID, otro ID, otro ID, pero para PDO, como están los reemplazos, acá no irían los valores hardcodeados, irían tokens de reemplazo. Tendría el ID 2, tendría el ID 3, tendría el ID 4, y después en los reemplazos, acá mandaría el listado de reemplazos, que lo que debería generarme de alguna forma es un array con el token ID 2, va a guardar el valor, el número 2. El token ID 3 va a guardar y almacenar el ID 3, y así sucesivamente con todo lo que elegí. Ahora no me coincide la cantidad, pero tendría que hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a crear el listado de tokens, por lo cual los tokens de reemplazo, y el camino corto para hacer esto es hacer un array map que nos permite iterar un array y mutarlo, modificarlo. Recibe una función que ahora vemos que hace, coma, y el listado de registros que quiero iterar, en nuestro caso los IDs. Entonces voy a iterar ID por ID, y la función va a recibir un parámetro que va a ser cada uno de estos elementos. Le vamos a poner ID, y este tokens va a generar un array en base a lo que yo le diga acá que haga como retorno. Si yo le digo que me retorne el ID así como viene, punto y coma, y hago el var dump de los tokens y cortamos para que no siga de largo, vamos a usar este método find all en el repository. Todo esto de acá lo comento, y le vamos a decir que de categorías repository me haga el find all, y le vamos a pasar el post de categoría o un array vacío. Depende de si elegí o no elegí categoría. Siempre el array vacío es el fallback por si no elegí ninguna categoría. En el peor de los casos no voy a encontrar nada porque voy a mandar un array de 0 IDs. Entonces veamos a ver qué pasa con este find all. Vengo acá, actualizo. Ese método va a iterar elemento por elemento y me devuelve un array con los mismos objetos que mandé. Pero como ese map nos permite modificar lo que pasa acá, yo le podría decir que me devuelva una cadena de texto que sea .id guión bajo, y esto nos va a generar .id 1, .id 2, .id 3, o en este caso ID 6, ID 1, ID 2. Esto es un array puntualmente para el listado
tiene que ser una cadena de texto, habíamos dicho. Por lo cual voy a subir el listado de IDs y lo que voy a decir es que en vez de ser esta cadena de texto, sea el implode, es decir, la unión de un array en una cadena de texto, de entre cada elemento del array ponemos una coma para separar cada uno de los parámetros que necesita el listado de IDs, coma, y los elementos que voy a unir son los tokens. Y si me fijo que tiene el listado de IDs, debería tener ahora una cadena de texto separada por coma con estos mismos valores. ID6, ID1, ID2 como cadena de texto separadas por coma. Cumplí el primer objetivo, tengo el valor que va adentro del in. Ahora necesito el segundo objetivo, que es crear esta correlación de qué ID corresponde a cada valor. Si yo vengo aquí y le digo, haceme el bar dump de los tokens y haceme el bar dump de los IDs, vengo acá y actualizo, y al índice 0 del array de tokens le va a corresponder el índice 0 de los valores. Al índice 1 del array de tokens le corresponde el valor 1, al índice 2 del array de tokens le corresponde el elemento 2. PHP tiene una función para decir, agárrame todos estos valores y convertirlos en índices de array de estos valores. Esa función se llama array combine. El array combine recibe un array para los índices y un array para los valores. O sea que voy a mandar los tokens, que es un array, esto es una string, esto es un array, voy a mandar los tokens, coma, y voy a mandar los IDs. Si esto lo reacomodo y lo pongo arriba, ahora podemos ver el listado de IDs como cadena de texto y el listado de reemplazos como array. Vengo acá, actualizo y voy a tener tráeme todo de la entidad donde estemos, y fíjate que el ID esté dentro de $id6, va a tirar el número 6, $id1, va a tirar el número 1, $id2 y va a tirar el número 2. O sea que ya hicimos las correlaciones que necesitamos. Tengo un método que en una sola consulta me puede traer 1 o 90.000 registros según el listado, el array de IDs que le mande. Eso nos va a permitir optimizar las consultas que hicimos en el repository cuando íbamos uno por uno, porque si yo elijo 50.000 categorías, estoy haciendo 50.000 peticiones a la base de datos donde podría ser una sola. Entonces, traigo las categorías por un array de IDs y las asigno al producto. Esto se va, vengo a el base repository y los DAI se van. Y si no me equivoqué, entonces esto me tiene que traer todas las columnas donde esté dentro de este listado de arrays con estos reemplazos. A ver si no me equivoqué. Vengo acá y actualizo. No hubo error. Categorías está vacío porque fíjense que no está siendo usado. Claro, si uso una variable adentro de una cadena de texto tiene que ser con comillas dobles. Me olvidé de cambiar esto. Ahí está. Si no, esto no se procesa. Vengo acá, actualizo y si no me equivoqué en nada, ahora tengo la categoría 0, la categoría 1 y la categoría 2. Ya tenemos entonces armado nuestro repositorio para ver qué elementos son los que seleccioné en el formulario y vinculé a su respectiva entidad. Veamos ahora qué pasa si quiero guardar esto en la base de datos. Vamos a venir al repositorio de productos y acá donde hago el DAI lo voy a quitar. Así llegamos a hacer el insert. Y sí, voy a cortar a esta altura. Así vemos cualquier mensaje que se produzca. Vengo acá, actualizo y ejecuto y me va a decir que no pudo hacer absolutamente nada porque tengo un array toString. Y esta es la parte que les dije, que acabamos de crear los objetos de las categorías y los objetos del proveedor, pero esos objetos en el query del insert no me sirven para nada. Porque en el query del insert lo que necesito son los respectivos IDs. Solamente hicimos todo esto para respetar que nos paramos en un sistema orientado a objetos. Podríamos haberlo omitido, pero si el día de mañana yo quiero devolver los objetos que se generaron, no estaría bien mandar los IDs, estaría bien mandar los objetos. ¿Qué pasa acá? Claro, yo le estoy mandando como categorías un array que está esperando un número. Y le estoy mandando en la columna del foreign key proveedor un objeto de la clase proveedor model que no se pudo convertir a string. Entonces ahora lo que tengo que hacer es modificar primero la función que me inserta el objeto principal, en este caso insertar el producto, y segundo hacer un método aparte que inserte las relaciones, así como hicimos un método aparte que traía las relaciones. Lo que tengo que hacer primero y principal es corregir esto. Vamos a ir a el Entity Model, donde está la clase principal que maneja todas las entidades. Por ahora cerremos todo lo demás y vamos a buscar el lugar donde hacemos los insert y los update. En el insert y en el update yo tengo un método que me trae los atributos. ¿Qué era traer los atributos? Traer cada una de las columnas que existen en mi clase para poder setear los contenidos y hacer el insert o el update. El problema es que ese getAttributes nos trae todos los métodos siempre que existan y que no sea protected. O sea, cualquier método que sea public está asumiendo que sí o sí lo tiene que traer. Y volvamos un segundito a la entidad productos. Nuestros setters y getters de
categorías y de proveedores son públicos, o sea que están cayendo en esta volteada. Yo tengo que traer todos menos aquellos que tengan definidas relaciones. Categorías que tienen una relación de tipo many to many y proveedor que tiene una relación many to one, tengo que omitirlas. Por lo cual, en el model lo que voy a hacer es, acá tengo el nombre del atributo, de hecho tengo el atributo. Vamos a pedir los annotations y si tiene una anotación de tipo relación la tengo que omitir. Esto nosotros ya lo hicimos un poco más abajo. Acá nosotros pedimos los annotations del atributo y preguntamos si tenía alguna de estas relaciones para obtener los distintos parámetros del getter. Bueno, esto lo voy a copiar, voy a volver al getAttributes y antes de llegar acá y una vez que ya tengo esto, voy a pastear y le voy a decir que los annotations sea del atributo, que acá se llama A, el getDocComment. Tráeme todas las annotations de este atributo. Si tengo annotations y casualmente la annotation coincide con un many to many, one to many, many to one o one to one, hacemos un return null. Omitímelo, cortame la función de callback y devuélveme. De hecho, esto tiene que devolver falso, porque esto es un filter. El filter, todo lo que devuelva true lo agrega al listado de atributos, todo lo que sea false lo omite. Entonces, estos en particular, omitímelos porque va a explotar. Guardo, vengo acá, actualizo y estos dos errores se tienen que ir. No tengo más los errores. Y si me fijo en el listado de productos, tengo que tener el producto que acabo de agregar, el producto de prueba, pero no debo de tener ninguna relación. Si me fijo en categorización, ese producto 7 no tiene relación con nada. Y de hecho, si me fijo y lo omití en productos, la columna del proveedor está vacía. ¿Por qué? Porque yo acabo de omitir esos atributos porque no son atributos reales. El atributo categorías y el atributo proveedor no existen en la base de datos. Lo que tengo es un foreign key proveedor. Entonces, ahora, habiendo hecho esto, sí podemos guardar las relaciones creando un método, así como hicimos el getRelations. Voy a llamar a un método que sea setRelations, creado por nosotros. Tanto en el insert como en el update del entity model, una vez que hice el execute, después de que creé o que actualicé, vamos a llamar al setRelations. Esto lo voy a pastear acá. Entonces, así como hicimos el mapRelations, ahora voy a tener una función que va a ser setRelations. SetRelations no recibe atributos. En la clase donde estoy parado tengo que volver a buscar los annotations y por cada uno de los annotations ver qué consulta de tipo insert tengo que realizar. Pero antes de ver qué pasa en el setRelations, hay un paso más que tengo que hacer. Cuando yo quiera decirle que al producto le tengo que setear su proveedor, no va a pasar nada porque es el mismo objeto que acabo de insertar. Pero cuando le vaya a decir que el producto tiene relación en categorización, voy a necesitar los foreign key de categorías que lo tengo en cada uno de los objetos categoría que creé, pero también le tengo que decir cuál es el producto que estoy relacionando, el ID del producto. En el caso de una edición, el ID sale del mismo objeto, el objeto ya sabe cuál estoy editando. En el caso de un alta, el ID todavía no lo tengo. Veamos esto en ejecución para que se entienda. Voy a copiar esto y lo voy a pastear aparte. Ya que estamos, corrijo un error. Fíjense que me dice, estoy llamando al método getID de un booleano. Esto es porque hay uno de todos los objetos que no dio verdadero y que al querer traer su getID explota. Que, si no me equivoco, está relacionado casualmente con el producto que no tiene foreign key proveedor. Esto de acá. ¿Por qué? Porque estoy yendo a buscar una relación con proveedor, no tengo ID, por lo cual explota. Ya que estamos parados a un paso del mapRelations, este getID de la línea 145 del Entity Model, este getID solamente puede pasar si el ítem no es nulo. O sea que si no tengo ítem, corta y devuélveme nulo, no pasa nada. Pero corta, vengo acá, actualizo y se corrige el listado, pero debería tener otro error acá, donde digo, che, tráeme el proveedor, porque no tengo proveedor. Entonces, en el listado también tengo que corregir que solamente puedo mostrar los proveedores si tengo el objeto proveedor. Entonces, esto de acá, de mostrarme el get proveedor del proveedor, lo vamos a hacer solamente si hasta acá me dio verdadero. A ver, vamos a meter un enter. Y vamos a cerrar un segundito esto. Yo hago el eco del producto, get proveedor, que me trae el objeto proveedor, tráeme el get proveedor, que es el nombre. Esto lo voy a meter en una línea aparte. Y acá arriba voy a preguntar si esto no me dio null. Si esto no me dio null, recién puedo venir a esta línea. Y si me dio null, vamos a poner guioncito, guioncito, como para que se sepa que ahí había un valor, pero no lo tengo relacionado. Entonces vengo acá, actualizo y corregimos el problema del proveedor que no tenemos. Y si yo voy a editar esto es lo que quería mostrar, edito el producto de prueba,
le pongo producto de prueba 22222 y elijo las categorías que quiera. Voy a ir al new, le voy a dar guardar cambios y tanto en el alta como en la edición voy a hacer un bar dump del objeto. Vamos a volver a ver qué está pasando con el producto. Voy a ir al repository y le voy a decir que antes de hacer el die me haga el bar dump de dónde estamos parados con el producto. Vengo acá, actualizo el edit y me va a decir que tengo el ID 7. Estoy editando el producto 7, tengo el ID 7. Pero en el alta de un nuevo producto me va a decir que el ID es null. Y tiene sentido, yo acabo de crear un objeto pero todavía no sé cuál es. Entonces, para poder relacionar datos, en el edit no tengo problemas porque lo tengo acá, pero en el alta tengo un problema gigante porque no tengo el ID del producto generado. Voy a tener que escribir ese atributo una vez que se creó, y visto y considerando que nuestro orden lógico de funcionamiento es, y volvamos al insert, inserto el producto y después llamo a las relaciones. O sea que entre esta inserción y esta llamada a las relaciones, yo tendría que escribir el atributo ID. Eso lo puedo hacer con un método intermedio o lo puedo hacer directamente en el execute. Ejecutame toda esta consulta. Esto era si tengo un fetch. Esto no es un fetch, así que lo cierro. Y si no fue un fetch, no estoy pidiendo información. Si no estoy pidiendo información, las únicas acciones posibles que tengo son o inserté algo nuevo, o edité algo existente, o borré algo que existía. De esos tres, hay uno solo que me devuelve ID, crear algo nuevo. O sea que le podría decir a PDO, che PDO, dame el ID que se generó. O sea que el ID generado se lo voy a pedir al this PDO last insert ID. Esto me va a dar el valor del ID que se acaba de generar, o me va a dar null. Me va a dar null en el delete, me va a dar null en el update. En el create me va a dar un número, que es el ID que se generó. Y a esta altura, si tengo ID generado, voy a llamar al this set ID y le voy a mandar el ID generado. Que el set ID no va a ser bajo ningún punto de vista una función adentro del modelo del producto. Yo acá tengo el getID de la misma forma que tengo el getNombre, pero habíamos dicho que si bien todos los atributos los puedo setear, el ID no lo iba a poder setear desde acá, porque si no tengo una función pública que me permite modificar el ID desde cualquier lugar que lo quiera llamar. O sea que desde la web podría cambiar que el producto 7 en realidad ya no es más el 7, es el 24, y no estaría bien eso. Entonces el setID va a ser una función que solamente va a reconocer el entity model y ninguna otra clase lo va a poder usar. La voy a hacer privada. Vamos a crear el private function setID que recibe un ID, y a esta clase donde estoy parado le voy a modificar el atributo ID por ese valor, y nos vamos a encontrar con otro problema. Vengo acá, actualizo y ejecuto y me va a decir no podés escribir una propiedad privada. ID en su clase principal es un atributo privado. Eso quiere decir que solamente productos puede leerla y puede escribirla. Por eso hicimos los getters y por eso hicimos los setters. Por suerte, para no hacer el ID público y para no hacer el setID una función también pública dentro de esta clase, el mismo reflection class que nos permite traer información de la clase nos permite modificar cómo se comportan los elementos de la misma. Solamente si tengo un ID nuevo y vengo al setID, le voy a decir que mi reflection sea el new reflection class de esta clase en la que estoy parado, y en vez de traer las propiedades, o sea todos los atributos, lo que vamos a hacer es pedir un atributo en particular. Nuestro atributo ID va a ser del reflection el getPropertyID. Y acá tengo un objeto de tipo reflectionProperty que es el atributo la columna ID. Y lo que voy a hacer en este atributo ID para poder escribirlo es setear su accesibilidad. Y recibo un booleano. Si lo quiero poder escribir, le tengo que pasar a este setAccessibleTrue. Desde este momento lo puedo escribir, pero no lo puedo escribir así. Ese atributo ID va a tener un setValue y le tengo que pasar a qué objeto pertenece el atributo. Es una redundancia, pero tengo que decir que es del objeto this, coma, y qué valor nuevo va a tener el ID que le acabo de mandar. Punto y coma. Y ya con esto en realidad lo escribí. Y de ahí sigue el PHP y termina y el atributo vuelve a ser privado. Por pura prolijidad y garantía, una vez que terminé de escribirlo, lo voy a volver a cerrar. Abrí una puertita, metí algo adentro, cierro la puertita. Y este thisID se va. Entonces ahora cuando cree un nuevo registro en el new, actualizo, créame de vuelta al registro y podemos ver que ahora sí tengo la ID que se generó. Y de acá en adelante, en las relaciones, en el set relations, puedo decirle, che, de este objeto que acabo de crear, ¿cuál es su ID?
porque lo necesito para hacer la tabla de categorización, por ejemplo. Ahora sí, lo único que queda es crear las consultas SQL que insertan o actualizan los atributos relacionados. Veamos entonces cómo es este setRelations. La idea general es muy parecida al mapRelations. Tengo que obtener el ID del objeto que estoy tratando de vincular. Voy a tener que buscar todos los atributos que tengan una relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Y voy a tener que definir qué función quiero ejecutar, que no va a ser un get, sino que va a ser un set o un insert. Y le voy a tener que mandar todos los atributos de la relación para saber cuál es la columna relacionada, cuál es el primary key, cuál es el foreign key. O sea que en realidad hasta acá es todo lo mismo, salvando 2 o 3 diferencias que vamos a ir viendo. Voy a copiar lo mismo que hace el mapRelations. Voy a venir al set, voy a pastear, cierro el if, cierro el for each de los atributos. ¿Qué cosas son distintas? Bueno, casi todo lo que marca en rojo, ¿no? Primero, el ID no sale de un ítem porque no tengo un argumento en el setRelations. Es de esta misma clase, dame su ID. El reflection class es de esta misma clase y acá no tengo una profundidad porque no es algo recursivo, por lo cual no necesito más lo de la profundidad y el root entity. Ahora sí, dame el ID del objeto que voy a relacionar, dame todos los atributos de la clase y atributo por atributo, fíjate si tiene annotations. Si me fijo acá y hago el var dump de relation type y hago el var dump de relation attributes, también el var dump del name del atributo, actualizo y podemos ver que para categorías tengo un many to many con toda la información de la relación. Para proveedor tengo un many to one con toda la información de la relación. Tal como hicimos con el map, ahora tengo que hacer en base a esto una función. Haceme la función insert many to many, insert many to one. Le vamos a decir que el método a ejecutar va a ser el insert de este relation type y vamos a agregar el rows al final como hicimos originalmente. Y tal como acá habíamos hecho el setter de set categorías, set proveedores, set productos, set lo que corresponda, ahora lo que tengo que ver es si tengo el getter. ¿Por qué? Porque yo estoy mandando la clase en la que estoy parado. De esa clase donde estoy parado, tengo que ir a capturar ahora de vuelta el array de categorías que quiero vincular y tengo que ir a agarrar de vuelta el objeto proveedor que quiero relacionar. O sea que necesito también el getter. Vamos a copiar esto, vamos a pastearlo acá y nuestro getter va a ser el get proveedor, el get categorías. Entonces, no veamos esto, veamos qué atributo estoy viendo, cuál es el método que voy a ejecutar, one to one, many to many, etc. Y cuál es el getter que tendré que usar para obtener ese objeto. Vengo acá, actualizo y para categorías tengo un many to many y necesito usar un get categorías para saber cuáles son las categorías que tengo relacionadas, porque si no puedo agarrar las categorías no las puedo insertar. Y para proveedor tengo un insert many to one rows y necesito el método get proveedor para poder obtener este objeto y en base a ese objeto poder capturar su respectivo ID. Vamos a hacer del this la ejecución de este método y le voy a mandar primero y principal cuál es el ID que estoy vinculando con todo, o sea, de esta clase que estoy parado, cuál es el ID que quiero utilizar, coma. Le voy a mandar todos los atributos de la relación porque de acá va a salir el nombre de columna y el nombre de tabla que quiero afectar. Y le voy a mandar el getter que me permite capturar el objeto que se relaciona con esta ID en base a estos parámetros. Todo esto se va. Eso quiere decir que en algún lugar tengo el private function insert one to one rows que recibe estos parámetros. Y voy a tener entonces el insert one to one, el insert one to many, el insert many to one y el insert many to many. Arranquemos por el más fácil, que es el insertar muchos a muchos. Voy a ir un segundito al repository y voy a comentar lo que pasa con el proveedor, así nos concentramos solamente en las categorías. Primero partamos de escribir la consulta SQL que queremos ejecutar. Vamos a categorización. Insertame adentro de categorización seteando este producto y esta categoría. Entonces, mi query va a ser insert into categorización seteando el foreign key producto, que es el ID del producto que estoy viendo, coma, y el foreign key categoría, que va a salir de la categoría ID. Siendo categoría ID, anda y tráeme las categorías y por cada una de las categorías dame su respectivo ID. Ahora, este query solamente me serviría para trabajar con la tabla de categorización. Por ahí el día de mañana tengo otra relación muchos a muchos, órdenes de compra. Entonces, todo lo que no es sintáctico del query, insert into y set,
Todo lo demás tendrían que ser parámetros que sean modificables entre una relación NaN y otra relación NaN. Entonces voy a venir acá y voy a definir que la tabla sea, por ahora y solamente para este ejemplo, categorización, y acá iría la tabla. Vamos a decir que la columna 1 va a ser FK producto para este ejemplo, pero lo vamos a hacer adaptable a cualquier relación NaN, y la columna 2 va a ser el FK categoría. Y por ahora, para salir del paso, vamos a definir el categoría ID como 0, para salir del paso. Entonces, si hago un eco de este query, vengo acá, actualizo, tengo que llegar a este query, insertarme dentro de categorización, este producto, esta categoría. Veamos qué información puedo sacar de los atributos, que para eso lo mandé. Hagamos el bardump de todos los atributos. Y me va a decir, mira, perdón, haciendo el bardump de los atributos me acabo de dar cuenta que lo pegué en el many to one, que es el de proveedores, no es el que quiero usar. Todo esto lo voy a cortar y lo voy a reacomodar en el many to many. Dijimos que este es el muchos a muchos. Bueno, me equivoqué por una línea en el método. Pero vengo acá y actualizo. Voy a ver qué categorización lo tengo en el join table. O sea que de la función que habíamos armado en el video anterior para traer los atributos de los annotations, vamos a pedir el join table. Por lo cual, la tabla que voy a afectar va a ser, no importa la relación, traigamos un relation attribute value de los relation attributes, búscame el join table. Ahora, foreign key producto y foreign key categoría en una muchos a muchos también lo tengo. Tengo el inversed join column, que es en mi tabla cuál es el foreign key que estoy dando, me da el foreign key producto, y el join column me da el foreign key categoría. Entonces, tal como obtuve la tabla, voy a obtener la columna 1, que va a ser el inversed join column, y voy a traer la columna 2, que va a ser no el inversed, sino el directo, el join column. Vengo acá, actualizo, y podemos ver que ahora nuestra consulta es insertarme dentro de categorización, seteando el foreign key producto como el 17 y el foreign key categoría como el 0. Ya el query sintácticamente está armado y es independiente de la relación muchos a muchos que quiera afectar. Lo que tengo que hacer ahora es traer sí cada una de las categorías, que yo elegí la categoría 2, la categoría 1 y la categoría 6, para lo cual voy a usar el getter, el get categorías. Esto me va a dar un listado de ítems y por cada uno voy a iterar y ejecutar el query. La consulta en particular y el ID de categoría van a depender de cuáles son los ítems que tengo relacionados, por lo cual los ítems van a ser de esta clase el getter que corresponda, el get categorías, el get productos, el get órdenes de compra, el get lo que sea. Voy a hacer un for each que itere los ítems como item, y acá hacemos un end for each, y por prolijidad tabulemos esto para adentro. Entonces yo tengo ítem por ítem cada categoría que elegí, cada categoría o la relación que corresponda, y el ID que me está faltando lo voy a sacar de ese ítem, el get ID. Vamos a poner un BR porque si no me van a quedar todos de corrido. Entonces, si yo vengo acá y actualizo, vamos a ver que arriba de todo tengo insertarme adentro de categorización el producto 18, que es el que se acaba de generar, con la categoría 2, la 1 y la 6. Ya tenemos el insert hecho. Ojo que cuando actualizo, si no elimino los anteriores, voy a estar siempre agregando. Y cuando yo vaya a modificar una categoría existente, en realidad lo que tengo que hacer es eliminar las viejas y setear nuevas. Por lo cual, en el caso de nuestras NaN, va a haber otra consulta más que voy a tener que ejecutar, que va a ser casi la misma, pero va a ser un borrame de esta tabla, donde la columna 1, que soy yo, el foreign key producto, sea el ID que recibí. Cosas que tengo que modificar, estos no pueden ser variables, tienen que ser token de reemplazo, por lo cual esto va a ser $ID, y voy a tener un reemplazo que sea que para el $ID te estoy mandando el ID que recibí por parámetro. Y lo mismo va a pasar acá abajo, necesito tener el array de reemplazos que va a ser el $ID y el categoría ID. Entonces, $ID sigue siendo ID, coma, categoría ID va a ser este categoría ID, o ya directamente le meto el get ID del ítem. Como quieran, es exactamente lo mismo. Esto, por pura prolijidad y para poder verlo bien, sería así. Y tal vez lo que le cambiaría es que esto no es categoría ID, sino que será item ID, para que no quede hardcodeado que esto sale de categorías. Y lo último que me está faltando entonces es ejecutar este query con estos reemplazos. No voy a usar el query builder, porque eso es solamente para el front, me refiero para los repositorios. Yo acá estoy parado en mi core, en mi núcleo. Mi núcleo puede ejecutar esta consulta directamente. Tengo el derecho y el permiso, por ser el programador que hizo esto, para ejecutar directamente la llamada PDO. Entonces, vamos a hacer un método que va a ser
de esta clase el método raw. Raw es una consulta en crudo. ¿Qué es una consulta en crudo? No pasó por un query builder. Y te voy a mandar el SQL que quiero ejecutar, coma, y te voy a mandar el array de reemplazos que vas a tener que realizar cuando se ejecute el PDO. Y esto mismo también va a pasar con este query en particular. Borrame todos los registros anteriores de este producto. Y nos falta hacer el método raw, que el método raw es sospechosamente parecido al execute. Voy a hacer el private function raw, recibe el query, recibe los reemplazos y voy a copiar esto, porque es exactamente lo mismo. Conectate a la SQL, prepárame la consulta, no es del dis, es el parámetro que recibí, y cuando lo ejecutes, pasale este array de reemplazos. Entonces, el método raw es privado de la clase EntityModel, no lo puedo usar desde ningún otro lugar que adentro de esta clase, y lo que hace es recibir un string que es la consulta SQL ya armada. No hay un query builder atrás de esto, es directamente esta consulta SQL ejecutada en el servidor. Vengo acá, actualizo, le digo sí querida, y supuestamente ahora el producto 19 está en la tabla de productos, y tengo que tener en la tabla de relación que el producto 19 tiene relación con la categoría 1, con la categoría 2 y con la categoría 6. Si ahora yo voy y edito ese producto, el producto 19 tenía pizza, bebidas y prueba, lo edito y en vez de pizzas, bebidas y prueba dejo cafetería y guardo. Como ya borré y volví a actualizar, cuando vea categorización, ahora el producto 19 tiene otra categoría distinta y las anteriores se perdieron. Si no borro la anterior, no puedo insertar lo nuevo. Y en una tabla de relación de NaN, como no hay un ID, como no hay un primary key, puedo crear y borrar tantas veces como quiera estas relaciones. Hagamos ahora entonces la relación que sí nos está faltando, y es que el producto guarde el proveedor que le corresponde, porque no lo tengo hecho. Tengo que hacer ahora sí la otra relación, la de insertar muchos a uno. Volvamos al Entity Model. Este bardam de las relaciones se puede ir, gracias. Y vamos a hacer la misma operatoria que hicimos recién. Partamos por el query que queremos hacer, veamos de dónde sale esa información y ejecutemos la consulta SQL con los reemplazos que correspondan. Así entendemos a dónde queremos llegar. Esta es la que corresponde con el proveedor. Volvamos al repository, rehabilitemos el proveedor que lo habíamos borrado y vamos a venir acá y le vamos a decir entonces que la consulta que tengo que lograr en este momento no es un insert, sino que es un update, porque necesito modificar esta columna y esa modificación va a suceder después de que inserté el producto o después de que lo edité. Estoy llamando las relaciones, o sea que no importa si estoy en un insert o estoy en un update, el producto ya existe en la base de datos, tengo que actualizarlo. Entonces, esto es un update productos, seteando la columna fk proveedor igual a el ID relacionado, que lo tengo que obtener de alguna forma. Si lo dejo así como está, esto va a actualizar absolutamente todos los productos con el mismo proveedor, es puntualmente al producto que tenga el ID igual al ID que recibí. Vamos por partes. Esto va a ser el query que quiero ejecutar en crudo y necesito los reemplazos. ID relacionado va a ser 2 puntos, ID relacionado, y lo voy a setear acá como este valor, coma, y esto no va a ser ID, va a ser 2 puntos ID, que va a ser el ID que recibí como parámetro. Tengo los tokens de reemplazo, tengo los valores que tengo que generar. Tengo que obtener de algún lado el ID relacionado. Vamos a, por ahora, definir que es el 0. Y hagamos, como hicimos antes, el eco del query que queremos ejecutar. Actualizo. Y ahora tengo un actualizarme productos seteando el foreign key proveedor igual a este ID, donde el producto sea este otro ID. Hagamos el var dump de relation attributes, a ver qué nos ofrece. Proveedores model y foreign key proveedor. Bueno, tengo la columna. Le vamos a decir que esto se llama columna. Y vamos a setear que columna sea del dis el get relations attribute values. Te mando todos los atributos que existen y quiero que me devuelvas el inversed join column. Punto y coma. Ya tengo la columna que quiero actualizar. La tabla no la tengo en ningún lado, pero estoy parado en un objeto de la clase productos. O sea que si le digo que la tabla sea del dis, estoy en una entidad que tiene propiedades compartidas y una de las propiedades compartidas que tengo es el table. Entonces, esta tabla es la que voy a afectar acá. Actualizo y esto tiene que seguir funcionando. Actualizarme productos, seteando el foreign key proveedor igual a un ID donde sea este ID que recibí del objeto el que estoy modificando. Me falta obtener esto y el ID relacionado va a salir de esta clase. Ejecutame el getter, que en nuestro caso debería ser el get proveedor, y de ese get proveedor dame el get ID. Si hago el eco del query
y el bar dump de los reemplazos, debería ver las dos cosas. Actualizarme el producto seteando foreign proveedor igual a esto, donde el ID que estoy editando es igual a esto, que es este. Y este ID relacionado 2 es este. Listo, se lo mando al raw. Venimos acá y le decimos que del this ejecuta un raw de este query, coma, con estos reemplazos. Habiendo hecho esto, tendríamos que tener tanto el producto con sus categorías, con su proveedor. Actualizo la tabla de productos, voy al final y el último producto sí tiene un proveedor. Y si vuelvo al listado y agarro ese último producto que era de Coca-Cola, lo edito. Ya no es más de Coca-Cola, ahora va a ser de Tua Pasta. Y es pastas la categoría. Vamos a poner acá editado, así lo encontramos rápido. El producto editado tiene que ser de pastas y tiene que ser de Tua Pasta. Guardo, vuelvo al listado de productos y ahora el producto editado es de pastas y es de Tua Pasta. Ya hemos cumplido con 2 de los 4 circuitos, la relación muchos a muchos y la relación muchos a uno. Para el one to many y el one to one no lo puedo hacer con productos porque no tengo ejemplos. Tenemos que trabajar con otra entidad distinta para entenderlo. Y esa entidad distinta son los proveedores. Los proveedores todavía no los hemos manejado, no tengo el listado de proveedores, no tengo absolutamente nada. Voy a hacer rapidito y no va a quedar en la grabación el listado de proveedores, que es andate a proveedores y tráeme todo, y el formulario como esqueleto de crear y editar un nuevo proveedor. Voy a crear las rutas, voy a crear los archivos, pero no va a quedar grabado en el video porque es exactamente lo mismo que venimos viendo hasta ahora. Tengo el listado de proveedores, entonces puedo ir al agregar proveedor, puedo ir a editar un proveedor. No le puse ningún campo todavía, pero al crear o editar un proveedor yo podría definir cuáles son los productos que le corresponden. Nuestros proveedores tienen un ID que luego en cada uno de los productos, tal como vimos recién, tienen un foreign key proveedor. Bueno, esta es la relación de enfrente. La otra fue un many to one y esta es un one to many. Entonces yo podría ir a los productos y definir el proveedor, o podría ir al proveedor a definir sus productos. ¿Qué es lo que debería hacer? Si yo creo un nuevo proveedor, debería dar el nombre del proveedor y cuáles son los productos que este proveedor me ofrece. Voy a ir al controller de proveedor y en el alta le voy a decir que quiero los productos que sean de productos repository, todo lo que encuentre, y lo voy a mandar como productos. Y lo mismo voy a hacer en el edit. Voy a buscar todos los productos y los voy a mandar a la vista como array de productos. Entonces en la vista del formulario voy a venir acá y voy a decirle que quiero un div con un label que diga productos, y voy a hacer un for each que itere de respuesta productos as producto y el end for each. Y por cada uno de estos voy a hacer un label que abre, label que cierra, y vamos a insertar un input de tipo checkbox que se llame producto como array, que su value sea el eco del producto get id y su texto sea del producto el get producto o get nombre, no me acuerdo, lo vamos a ver ahora en ejecución. Actualizo, no existe get producto, es get nombre. Vengo acá, actualizo y tengo los distintos productos para elegir. Creo que esto lo tengo que meter adentro de un div para que se vea distinto. Vengo acá, actualizo y tengo ahí todos los productos que hay. Por una cuestión de prolijidad no me gusta, pero metamos un BR por cada producto. Esto debería ser un elemento de bloque, un div, o hacer que los labels sean elementos de bloque. Entonces cuando doy de alta un producto tengo la posibilidad de elegir su nombre y de elegir sus respectivos productos. Vamos a ir al repositorio de proveedores y en el set voy a hacer, como hicimos antes, un die y hagamos el bar dump del proveedor. Y le vamos a decir por ahora al proveedor que le haga un set proveedor, que es el post de proveedor. Vengo acá, guardo y tenemos el proveedor nuevo y vamos a definir entonces cuáles son los productos que maneja. De la misma forma que hicimos con las categorías, voy a decirle que al proveedor le haga un set productos que sea de productos repository, el find all, que para eso creamos el método, y le pasamos el post de producto, que esto es un array. Venimos acá, actualizamos y debería tener entonces todos los productos que elegí. Y ahora lo que tengo que hacer entonces es en la relación del one to many ver qué es lo que tengo que hacer. De vuelta un update que afecte a la tabla productos
seteando el foreign key proveedor igual a este ID en particular que estoy viendo. Si lo dejo así, afecto todos los productos, es puntualmente al que tenga el ID dentro del listado de todos los productos que elegí, porque yo puedo elegir uno como puedo elegir varios productos. Entonces el ID va a estar dentro de un listado de IDs y va a ser lo mismo que hicimos con el find all. El listado de IDs va a ser del getter uno y cada uno de los IDs que tengo, y con eso voy a generar también los tokens de reemplazo. Los IDs, cerremos esto para que no moleste, van a ser el array map de una función de callback que va a trabajar en base al this getter. Esto me va a dar cada uno de los productos que acabo de relacionar con este proveedor. Y acá voy a recibir el producto en sí y voy a retornar del producto su getID. Producto, o si lo queremos hacer agnóstico, ítem. Y del ítem dame su ID. Si hacemos el var dump de los IDs y cortamos, tengo que ver uno y cada uno de los IDs que elegí. Vengo acá y actualizo y tengo... No estoy entrando en el one to many porque no estoy ejecutando el método en el repositorio. Me está faltando, tal como tiene el otro repositorio de productos, me está faltando esta parte de acá. Y ya, como el producto lo hemos terminado, podemos sacar el var dump y el die para que no quede código residual. Me está faltando en este repositorio decirle que me ejecute las acciones. Y esto no es producto, esto es proveedor. Si no tengo el ID porque es un insert, créalo, y si no, actualizalo. Vengo acá, ahora sí, actualizo y podemos ver que tengo entonces el ID 3, el 5 y el 6, que son los que elegí de los checkbox. Ahora, volvamos acá. Tengo los IDs. Cerremos esto para que no moleste. Lo que tengo que hacer ahora es crear los tokens. Los tokens van a ser también un array map que también va a ejecutar una función de callback en base a los IDs, y lo que me va a devolver es uno y cada uno de los IDs, y vamos a retornar el .id de ese ID. Entonces, si hago el var dump de los tokens, tengo que tener un array con todos los tokens y lo voy a convertir a una cadena de texto. El listado de IDs va a ser el implode por las comas de estos tokens, y los reemplazos van a ser el array combine de los tokens y los IDs. Entonces, fíjate lo que tengo como listado de IDs y fíjate lo que tengo como reemplazos. Actualizo y tengo actualizame todos los que estén dentro de el ID 3, es el 3, el ID 5 es el 5, el ID 6 es el 6. Y lo único que me está faltando en reemplazos es agregar este ID en particular, que no lo tengo todavía. Será .id solo, y le vamos a decir entonces a reemplazos que me agregue el .id, que va a ser el ID que recibí por argumento. Este es el query que quiero ejecutar. Cortemos esto, vengo acá y actualizo. Actualizarme el producto seteando el proveedor igual al ID que acabo de generar, donde el ID del producto esté dentro de estos argumentos. Acá me quedó un error sintáctico con una comilla de más, que es esta de acá, borré el carácter equivocado. Y lo que nos está faltando es, una vez más, cambiar esto. Esto es una columna que estoy editando. Esa columna, foreign key proveedor, la tengo que tener en los relation attributes. Vení acá, actualizar, y lo tengo en el join column. Columna va a ser del this, el get relation attributes de estos relations. Tráeme el join column. Vengo acá, actualizo y ahora tengo de vuelta actualizarme productos seteando este foreign key proveedor, y me falta sacar la tabla de productos. La tabla de productos no la tengo en ningún lado. No se la puedo pedir a la entidad donde estoy parado porque estoy parado en proveedores. Lo que tengo que hacer es instanciar un productos model solamente para preguntarle cuál es la tabla que maneja. Vamos a decirle acá que el modelo va a ser el this get relations attributes de el relations attributes, búscame el target entity. Esto es el nombre de la clase como cadena de texto, o sea que vamos a agregarle el prefijo app barra models barra esta cadena de texto, pero siempre teniendo en cuenta que esta barra es el carácter de escape, o sea que necesito doble contra barra. Si hago el var dump del model, vengo acá, actualizo, tengo app models producto model. Bueno, esto lo voy a instanciar, le voy a decir que la instancia sea un new model, y la tabla va a ser de esta instancia el table. Si no me equivoco, el var dump de tabla me tiene que dar el nombre de tabla que corresponde, que es productos. Esto iría acá entonces. Agarremos esta tabla y mostrémosla en el query que estamos ejecutando. Actualizo
tengo update producto, seteando el foreign key proveedor igual al ID que elegí, donde el producto esté dentro del listado de productos que he seleccionado. Vamos a ejecutarlo, hagamos el this row de query pasando estos reemplazos, y tal como pasó en el many to many, esto en el alta va a estar perfecto, pero cuando actualizo los productos debería primero eliminar los anteriores. No puedo eliminar el producto en sí, lo que tengo que eliminar es el valor de la columna. La columna del foreign key proveedor se lo tengo que setear a nulo a todos aquellos productos que pierdan relación en una edición. Por lo cual voy a hacer esto de vuelta acá arriba y voy a actualizar la tabla que estoy modificando. Voy a setear la columna igual a null, donde el ID no esté en este listado de IDs, sino donde la misma columna que estoy seteando a null tiene que tener el ID que estoy editando. Vamos a verlo directamente desde SQL. Voy a convertir en nulo todos los valores de foreign key proveedor que tengan el proveedor que estoy editando. Si estoy editando el 3, bueno, este pasarlo a null, este pasarlo a null y este pasarlo a null. Quedan nulos. Después hay un update que si elegí los mismos, le vuelvo a setear el mismo valor. Entonces, los vacío y después todos los que elegí los vuelvo a setear. Y los que quedaron afuera se perdieron. Pasemos el array de reemplazos. El ID va a ser el ID que recibí, es lo único que necesito. Entonces, si es un alta, esto devuelve nada. No borra nada e inserta. Si es un editar, todos los anteriores que lo tenían bajan a nulo y se vuelven a setear. Este es uno de los más complejos. Se va al bardam de las relaciones. Vengo acá, actualizo y ahora los productos 3, 5 y 6 tienen que tener la categoría 13. Vi mal con el 2. 3, 5 y 6. Los productos 3, 5 y 6 son parte del producto 13. Ya tenemos entonces el 1 a muchos. Nos está faltando el último, que es el 1 a 1. Y el único ejemplo que teníamos de 1 a 1 es el proveedor con su respectivo contacto. Acá depende de cómo manejemos el modelo, qué es lo que vamos a hacer. Si yo tengo una interfaz donde doy de alta los contactos con su nombre, apellido y teléfono, lo único que necesito es un combo que defina el contacto que corresponda y asigne acá el foreign key contacto, tal como hicimos recién con el proveedor y los productos. Pero si llega a ser una entidad que en el 1 a 1 no tiene su interfaz de alta, no tengo una interfaz para dar de alta los contactos, lo que tengo que hacer es, en el mismo formulario de alta o de edición, debería tener a continuación los campos que forman parte del contacto. Tengo este nombre del proveedor y los datos del contacto, que los datos del contacto impactarán en la tabla que corresponda. Yo me voy a concentrar en este modelo porque es el más difícil, el otro ya lo hicimos, es lo mismo que hicimos recién con los productos. Yo lo que voy a hacer es a este proveedor agregarle los 3 campos que tiene un contacto. Y esos 3 campos se van a guardar en una tabla aparte. Entonces, vamos a venir un segundito al formulario. Y así como creé el nombre, voy a traer 3 campos más: nombre, apellido e email del contacto. Esto va a ser nombre del proveedor para no equivocarme. Y esto va a ser otro nombre que se va a llamar nombre, que va a tener ID nombre y que va a ser nombre del contacto. Y va a mostrar del form el get contacto. Y solamente si tengo verdadero el get contacto, solamente si existe, vamos a mostrar el get nombre. Y si no, comilla, comilla. Tengo contacto, mostrame su nombre. No tengo contacto, cadena de texto vacía. Esperen que borro los demás porque nos vamos a basar en este template para los demás. Duplico apellido e email. Entonces tengo el nombre, tengo el apellido, que se va a llamar apellido y va a ser apellido del contacto. De vuelta, si tengo el contacto, mostrame el get apellido y si no, comilla, comilla. Y por último, el email del contacto. Esto se llama email. Tengo un input de tipo email que se llama email, el ID email y va a ser email del contacto. Y si tengo el contacto, mostrame el get email y si no lo tengo, comilla, comilla. Veamos el formulario. Tengo nombre del proveedor, nombre del contacto, apellido del contacto e email del contacto. Ahora, en este caso, sea un alta o sea una modificación, vamos a proveedores, editemos cualquiera. En este caso de la edición, bueno, tengo los datos que corresponden, sí. En cualquiera de los dos casos, sea un alta o sea una edición, el contacto en sí es una entidad aparte, que tendrá su set aparte. El set se encarga de hacer un insert si no existe, o un update si sí existe. Entonces, primero tengo que afectar la tabla del contacto, y después la voy a relacionar, y dependiendo de la relación, si es 1 a 1 del lado que tiene el foreign key, o 1 a 1 del lado que no tiene el foreign key, haremos la acción que corresponda. Primero creemos el contacto o actualicémoslo por si lo modifiqué. Vamos a ir a el repositorio de proveedores y le tengo que preguntar si el proveedor tiene ya un ID o no lo tiene. Entonces, tengo que crear sí o sí
un objeto de tipo contacto. El contacto va a ser un objeto que para nosotros normalmente sería de usuarios repository el find de un determinado ID, pero este determinado ID solamente lo puedo hacer si el proveedor ya tenía un contacto existente. En este caso tengo un contacto existente, en este caso no lo tengo. Vamos a decirle que solamente si proveedor tiene un get contacto, solamente si eso da verdadero, voy a hacer el find. ¿De qué? De este objeto contacto, dame su ID. Si no tenía un contacto anterior, al usuario repository le voy a pedir que me cree un nuevo objeto, un objeto vacío. Cualquiera de los dos caminos, sea que encontré un contacto o que no lo encontré, hagamos el bar dump del contacto y metamos un die. Vengo a la web, pongo el nombre del proveedor DDD, nombre A, apellido B y el correo C. Elijo los productos que correspondan y lo agrego. Podemos ver que en este caso el usuario está vacío, porque todavía no existía. En el caso de este proveedor, si yo pongo Coca-Cola 2 y dejo las cosas como están y guardo los cambios, podemos ver que sí tenía un contacto. Juan, Coca-Cola, Juan @ Coca-Cola. Supongamos por medio segundo que le hubiese cambiado algún texto. Esto hubiese sido Juancito Coke y lo quiero mandar. Bueno, en cualquiera de los dos casos, sea que tenga un objeto que existía o sea que tenga un objeto nulo, lo próximo que tengo que hacer es setear cada uno de los campos por lo que recibí por post. Voy a venir acá y le voy a decir que este usuario que acabo de encontrar o que acabo de crear desde cero, le voy a tener que setear información y lo voy a hacer aprovechando que usuario repository también tiene un set. Tiene un set que define a qué objeto existente o nuevo le mando qué información. Pero la información que le voy a mandar la voy a customizar y le voy a decir que le mando un nombre que va a ser el post de nombre, apellido e email. Un apellido que es el post de apellido y un email que es el post del email. Y esto automáticamente lo va a modificar en la base de datos siempre que usuario repository tenga la función set, que no la tiene. Voy a hacer el public static function set. Esto recibe un usuario y recibe el post, y lo que vamos a hacer son los setters. Al usuario le voy a setear el nombre como el post de nombre, al usuario le voy a setear el apellido como el post de apellido, le voy a setear el email como el post de email, y en el caso del formulario lo tendría, no tengo un formulario, pero en el caso del formulario lo tendría. En el caso de la llamada del otro método no lo tengo, por lo cual si tuviese el post de el proveedor, debería decirle que al usuario le setee el proveedor como proveedores repository find de ese valor, que es el post de proveedor, suponiendo que lo tuviese. Y por último, lo mismo que pasó hasta ahora. Si es null el usuario get ID, es porque tengo una inserción, por lo cual voy a hacer del usuario su insert, y si esto dio verdadero, al usuario le voy a hacer un update. Y en proveedores repository, lo último que me quedaría es decirle que el proveedor va a ser un set contacto de este contacto. Y hacemos el bar dump del proveedor. Vengo acá, actualizo, tengo entonces los proveedores con el nuevo contacto, que es el ID 4. Y en este caso vengo acá y actualizo, y Juan Coca-Cola pasó a ser Juancito Coke porque se actualizó en la base de datos. Lo último que nos está faltando es el método 1 a 1 para definir ahora sí los IDs que se cruzan. Hagamos lo mismo que hicimos hasta ahora. Vamos a ver primero cuál es el query que queremos generar. Y acá tenemos un problema. El query no va a ser lo mismo para dar de alta un contacto que para dar de alta un proveedor, porque uno tiene foreign key y el otro no lo tiene. Entonces, depende de qué lado de la relación esté. Si estoy en el lado del proveedor, tendría que hacer un update proveedores, o sea la tabla donde estoy parado, seteando el FK contacto igual al ID seleccionado, puntualmente al proveedor que tenga como ID el ID que mando como argumento. Esto es el ID que me va a dar el getter, esto es el ID que recibo como argumento. Eso si fuese el proveedor. Ahora, si no estoy en el proveedor y estoy en el contacto, tengo que actualizar proveedores, sí, seteando el foreign key contacto igual al ID que recibí por URL, puntualmente al proveedor que tenga el ID en base al getter ID. Técnicamente lo que pasa es que se cruzan los campos. ¿Cómo voy a saber si estoy en un lado o estoy en el otro? Dependiendo de si tengo o no tengo el inversed join column. Primero y principal, voy a hacer el bar dump de los relation attributes. Actualizo y podemos ver que el target entity es usuarios y
que el inverse join es el FK contacto. Y en el alta del proveedor vengo acá y actualizo y podemos ver que, fíjense que depende del lado que estoy, si estoy en proveedores o si estoy en usuarios, el target entity cambia y o tengo el join column o tengo el inversed join column. Si tengo el inversed join column, estoy parado en la tabla que tiene el foreign key, estoy parado en proveedores. La columna que quiero modificar, o sea, esta columna va a salir dependiendo de en qué relación estoy, del join column o del inversed join column. Parémonos en el inversed. La columna va a ser el this get relations attribute values de te mando todos los atributos y búscame el inversed join column. Esto me puede dar nulo. Me va a dar nulo si en vez de estar parado acá, estoy parado acá. Y si estoy parado acá, si no existe la columna, lo que debería hacer entonces es sobreescribirla pidiendo el join column. Porque estoy en la vereda de enfrente, estoy en la otra relación si no. Y lo otro que se va a modificar es si acaba el getter o va el ID y si acaba el ID o va el getter. Entonces también lo voy a crear como variables. Le voy a decir que tengo el ID para el FK, es decir, el valor que va acá, que por ahora no tiene valor. Y le voy a decir que tengo el ID que va en el where, es decir, el valor que va acá. Que en primera instancia, si estoy parado en proveedores, será este ID. Entonces el ID del foreign key where es este ID. Y el ID del foreign key entonces va a ser del this, el getter que corresponda, dame su get ID. Y en este caso, si no se cumple que estoy parado en proveedores, los valores se invierten. El get ID va a ser de la vereda de enfrente y este va a ser de esta vereda. Armemos entonces el query. Voy a copiarlo porque ya lo tenemos escrito. Vengo acá y pasteo que el query sea toda esta cadena de texto. Vamos a poner los mismos nombres de variables. Esto es el ID del foreign key y esto es el ID del where. Y hagamos los reemplazos para el ID de where, la variable ID where, y para el ID foreign key, el ID foreign key. Punto y coma acá. Y me está faltando ahora sí esta columna. La columna ya la tengo, la sacamos del join column o el inversed join column. Esto ya está. Lo que no tengo es la tabla. Si estoy parado en el inversed join column, o sea, si estoy parado en proveedores, la tabla sale de esta entidad donde estoy parado, el table. Si no estoy parado en proveedores, tengo que sacarlo del target entity. Lo mismo que hicimos en realidad acá. Dame el target entity, créame una instancia de ese modelo y dame su tabla. Es exactamente lo mismo. Vengo acá. Si no estoy parado en la tabla de proveedores, sino que estoy parado en la tabla de enfrente, tráeme el nombre del modelo, créame una instancia de ese modelo y dame su nombre de tabla. Hagamos el eco del query y hagamos el bar dump de los reemplazos. Actualizo y si estoy parado en los usuarios, le digo actualizarme proveedores seteando el foreign key contacto igual al ID del foreign key contacto, el 1. Y fíjate que el proveedor que quiero modificar va a ser el que estoy viendo, el 2. Estoy en las dos relaciones opuestas, estoy en la relación del proveedor y estoy en la relación del usuario. En cualquiera de las dos genero los valores como corresponden, el 1 contra el 2. El 1 contra el 2, entonces no importa de qué lado de la relación estoy, siempre voy a actualizar el registro que corresponda por el ID que corresponda. Vamos a ejecutar esto, le paso el query y le paso los reemplazos, actualizo, vengo acá y actualizo. Este me devolvió error en el Entity Model en la línea 187. Del getter no me está dando su ID, hagamos el bar dump del getter para ver cuál es el que está explotando. El get proveedor, claro, me está explotando un get proveedor que no tengo. Porque primero estoy insertando el contacto y el contacto todavía no tiene un proveedor asignado. Después lo estoy asignando. O sea que esto solamente puede pasar si no es null el getter. Si es null el getter, hacemos un return de null. Porque no tengo el getter. Me está faltando un paréntesis, ahora sí. Y ahora no tengo error porque en el caso de dar de alta primero el contacto no quiere setear un proveedor porque todavía no existe. Y en el caso de dar de alta el proveedor ya tengo el contacto creado. Entonces vengo acá a la tabla de proveedores y actualizo. Y este proveedor sí tiene su contacto. Y si volvemos a los listados entonces tengo que tener en este el contacto que corresponde. Últimas cosas que quedan de esto y ya terminamos, aunque fue larguito este video. Vamos a primero cancelar todos los DAI que quedaron dando vueltas por ahí. Este sí tiene DAI, por lo cual lo vamos a sacar. Voy a mostrar acá en el listado de proveedores. Dame el nombre, dame el contacto, que va a ser un call span de 3. Duplico esto, entonces vamos a decir, dame el get contacto. Y si esto da verdadero, haceme
del get contacto su get nombre, y si no da verdadero dame guioncito, duplico, dame el get apellido, dame el get email. Entonces vengo acá, actualizo y tengo los contactos, y ya que estamos vamos a decirle que también quiero no el listado sino que la cantidad de productos. Total, mi map relations me trae los productos de cada proveedor, así que lo que vamos a hacer acá es decirle que de el get productos me muestre un count. Mostrame cuántos productos asociados tiene en la tabla de productos. O es un array vacío y tengo 0 productos, o es un array con contenido y tengo una cierta cantidad de productos. Y lo último que queda, que es muy importante en cualquier sistema de manejo de contenidos, si yo vengo a editar este que tiene 2 productos, tendría que marcar cuáles son los 2 productos que tenía. Así como autocompleto el formulario, lo último que está quedando es autocompletar todo lo que sea opciones en los checkbox y en los select. Entonces, en el for each que itero todos los productos, voy a crear una variable llamada checked, que va a ser una cadena de texto vacía, y la voy a mostrar acá. Haceme el eco de checked. Si la dejo así como está, vengo acá y actualizo y no veo cambios. Pero si a checked le digo que su valor sea checked, todo checkbox que tiene el atributo checked va a estar tildado. Solamente debería hacerlo si dentro del array del values que tiene el get productos, que acá tengo un array de productos o tengo un array vacío, fíjate si existe este producto. Si esto es verdadero y adentro del array de productos está este producto, pisame checked por checked. Arranca siendo vacío. Si está adentro del array de productos este que estoy iterando, márcamelo como tildado. Vengo acá, actualizo. Lo tengo al revés. Primero que busco y después dónde. Perdón. Primero el producto y después dónde. Busco producto adentro del array de productos. Entonces solamente los 2 que estaban tildados antes están marcados. Si los destildo y pongo solamente la pizza de ananá y guardo los cambios, me tiene que decir que ahora tengo un solo producto en ese proveedor. Vengo acá y me fijo y tengo solamente la pizza de ananá. Y lo mismo tendría que hacer entonces con los productos. Cuando lo edito tengo que marcar las categorías que ya existían, es la misma lógica, y tengo que tildar la opción del proveedor que venía utilizando. Entonces vamos al formulario de productos y la misma lógica. Cada categoría va a tener el eco de una variable checked, y este checked va a arrancar siendo una cadena de texto vacía, salvo que esté in array esta categoría en el array de categorías, y en ese caso checked pasa a ser la cadena de texto checked. ¿Cuál es el array de categorías de los values del formulario? No el get nombre, sino el get categorías. Vengo acá, actualizo y las categorías que estaban marcadas se vuelven a tildar, y el proveedor es más o menos lo mismo, solamente que los select lo que tienen es el atributo selected. El option va a tener acá el eco de una variable selected. Selected va a ser una cadena de texto vacía, salvo que del proveedor que estoy viendo su get ID sea el mismo que en los values anteriores el get proveedor en su get ID coincida. Si coincide el get ID del proveedor anterior con el ID actual, este va a estar selected, no es checked, es selected, y si no va a ser comilla comilla. Vengo acá, actualizo y rompió sintácticamente, no veo nada porque rompió. Esto nos tiene que decir que no existe el get ID en null. Esto porque agarré uno que no tiene proveedor. Si agarro uno que sí tiene proveedor, como por ejemplo este que es de Tuapasta, lo edito y me marca Tuapasta. Lógicamente tengo que verificar qué pasa con todos los que no tienen proveedor, porque cuando dé de alta un producto no hay proveedor, y en todos estos que nunca marqué nada me va a cortar con un error, por lo cual este proveedor en su get ID lo voy a poner una línea antes, diciendo que del proveedor su ID va a ser solamente si tengo proveedor, anda y hace el get ID, y si no será null, de forma tal que ninguno va a coincidir. Vengo acá, actualizo, esto se corrige, no hay ninguno marcado, y si agarro alguno que sí tenga proveedor, como por ejemplo este que tiene DAS, está marcado como selected. Es obligatorio en todo manejo de contenidos, en todo sistema de CRUD, marcar las opciones que fueron tildadas con anterioridad. De esta manera entonces el circuito de ABM ya lo tenemos completo.
tenemos el Map Relations para traer las relaciones en la vista, tenemos el Set Relations para setear las relaciones automáticamente en los formularios. Lo último que nos está faltando de esto y el CRUD estaría completito es ver qué pasa con la imagen. Pero esto ya fue muy largo, así que lo vamos a dejar para el próximo video.